Capítulo 4. Los eximidos del recitado del Shema. 1. Las mujeres, los esclavos y los niños están exentos del recitado del Shema. Aun así, a los niños se los instruye a recitar el Shema en los horarios correspondientes y a decir las bendiciones previas y posteriores a su recitación, para educarlos en el cumplimiento de los preceptos. Quien esté ocupado e inquieto por el cumplimiento de algún precepto está exento del recitado del Shema. Por lo tanto, un novio que haya contraído matrimonio con una mujer virgen está exento del recitado del Shema hasta intimar con ella, pues no tiene la mente despejada por la incertidumbre de si la hallará virgen. Pero si se posterga el encuentro íntimo desde el miércoles, pues la costumbre era que las mujeres vírgenes se casaran ese día, hasta que finalice Shabbat, tiene la obligación de recitar el Shema desde la finalización de Shabbat en adelante, porque está más relajado y más acostumbrado a ella, y ya aquello no le preocupa, aunque no haya intimado con ella. 2. Pero el que contraiga matrimonio con una mujer desvirgada, aunque esté ocupado con el precepto del matrimonio, procrear, tiene la obligación de recitar el Shema, porque no hay nada que le produzca un desconcierto, pues ya sabe que no es virgen, y lo mismo es válido para las circunstancias similares. El recitado del Shema en situaciones de duelo. 3. El individuo que haya perdido un pariente por el que esté obligado a hacer duelo, madre, padre, hermano, hermana, hijo o esposa, está exento del recitado del Shema hasta enterrarlo, porque no tiene la mente despejada como para recitarlo. Aquel que esté cuidando a un fallecido, aunque no se trate de un pariente, está exento del recitado del Shema. Pero si son dos los guardianes del muerto, se deben turnar para ir a recitar el Shema a otro lugar, puesto que está prohibido recitarlo frente a un muerto, porque sería como burlarse del muerto, implicando que uno puede cumplir con los preceptos mientras que el fallecido ya no tiene la posibilidad. También el sepulturero está exento del recitado del Shema por estar ocupado en el entierro, lo cual es un precepto. 4. No se debe sacar a un muerto para enterrarlo en el horario del Shema, ya que podría provocar que los que asisten al funeral no lo reciten, a menos que se trate de un gran hombre. Si comenzaron y sacaron al fallecido y llegaron al horario del recitado del Shema mientras lo están escoltando, todos aquellos individuos que sean necesarios para la camilla del muerto, como por ejemplo quienes lo están cargando y sus reemplazantes y los reemplazantes de estos, se encuentran delante de la camilla o atrás, están exentos del recitado. En cambio, el resto de los acompañantes están obligados a recitarlo. 5. Si están ocupados escuchando los discursos fúnebres y llega el momento del recitado del Shema, en caso de que el fallecido se encuentre ante ellos, los presentes deben retirarse de a uno para recitar el Shema y luego regresar a proseguir escuchando el discurso fúnebre. Pero si el difunto no está tendido delante de ellos, todos deben recitar el Shema y solo el doliente permanece en silencio, porque no tiene la obligación de recitarlo hasta haber inhumado a su finado. 6. Una vez que el finado fuera inhumado y los dolientes regresan a la sepultura para recibir consuelo, y todos los presentes se dirigen desde el lugar del sepulcro hasta donde los dolientes están de pie, para formar una fila, a fin de que los dolientes reciban el consuelo y llega el momento de recitar el Shema, entonces, si los presentes pueden, aunque sea, comenzar y terminar un solo versículo del Shema antes de llegar a la fila,
por ejemplo, que tienen que caminar un tramo, deben hacerlo. De lo contrario, no deben comenzar a recitar el Shema, sino primero deben acudir a consolar a los dolientes y comenzar con el recitado después de despedirse de ellos. Con respecto a los que se encuentran en la fila del consuelo, quienes están en la fila interior, es decir, que ven los rostros de los dolientes, están exentos del recitado del Shema, y quienes están en la fila externa, puesto que no ven a los dolientes, tienen la obligación de recitar el Shema desde su lugar. Tranquilidad necesaria para el recitado. 7. Todo aquel que esté exento del recitado del Shema, si desea ser escrupuloso y recitarlo, puede hacerlo, siempre y cuando tenga la mente relajada, pero si está muy intranquilo e inquieto, no está autorizado a recitarlo hasta haberse serenado. Acerca de recitar el Shema en estado de impureza ritual. 8. Todos los impuros están obligados a recitar el Shema y decir las bendiciones previas y posteriores, aún en estado de impureza. Esto es, aunque se les sea posible purificarse en el mismo día, como en el caso de quien toca determinados reptiles o tocan una nida, mujer en su periodo menstrual, o una sabá, mujer que tuvo flujo de sangre fuera de su periodo, o el lugar donde ellas se hayan acostado, volviendo impuro la cama o la silla, y etc. Y Ezra y el tribunal dictaminaron que todos los impuros, solo el Baal-Kari, hombre que tuvo emisión de semen, voluntaria o involuntariamente, no pueden recitar palabras de Torah hasta que se sumerjan en aguas rituales. No obstante, este decreto no se prolongó por todo Israel y la mayoría del pueblo no tuvo la fuerza suficiente como para acatarlo, por lo que quedó abolido. Y ya todos los israelitas acostumbraron a leer Torah y recitar el Kriyat Shema, siendo Baale Kraín, plural de Baal Kari, porque las palabras de Torah no contraen impurezas, sino que conservan su pureza para siempre. Bueno, acá terminamos el capítulo. Este fue un capítulo para mí muy interesante y espero que les haya gustado y hayan podido aprender. Muchas gracias. Y el estudio sin acción no es el camino de la Sayeret, sabiduría que transforma.